Crónica de un dron, hoy vamos a conocer el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná, uno de los parques más importantes que tiene incluso la provincia de Entre Ríos. Por sus características, se trata de un espacio verde de 44 hectáreas ubicada al noreste de la ciudad de Paraná. Un parque con singularidades, con características muy particulares y únicas que vamos a conocer hoy en este informe especial. No solamente se trata de un pulmón verde, también se trata de un espacio a cielo abierto, con esculturas y obras de arte únicas, con historias muy particulares que vamos a ir conociendo en lo que es una nueva edición de Crónica de un Dron, hoy, el Parque Urquiza. Urquiza lo limitan calles como Avenida Costanera Laurencena sobre el río, Boulevard Mitre Moreno en la zona alta y en los laterales la Bajada de los Vascos y del otro lado Bajada Güemes. Este paseo obligado y una postal definitiva de la ciudad tiene su historia y todo se remonta a fines del año 1800. Estas tierras, con una vista inmejorable, eran propiedad del general Justo José de Urquiza, parte de una vasta zona perteneciente a uno de los mayores caudillos entrerrianos. Tras su muerte, las mismas quedaron en herencia a quien fuera su mujer. Fue en el año 1893 que se dio a conocer el reparto de la herencia del general Urquiza, correspondiéndole a su esposa Dolores Costa los terrenos que en aquella época se conocían como La Batería. Conocida la noticia y sin esperar mucho tiempo, el intendente de la ciudad, don Jaime Baucis, le solicitó, a través de una carta, que la heredera de las tierras donara a la ciudad estas barrancas para destinarlo al mayor parque público que tendría la provincia. Para convencer a la viuda, Baucis ofrece que el parque llevara el nombre del prócer entrerriano, el general Urquiza. La carta fue enviada en noviembre. 2 meses más tarde, la viuda accede a los pedidos enviando a uno de sus hijos para efectuar la donación. Pero este terreno, inicialmente donado, no conformaban las 44 hectáreas que existen hoy. Fue con el paso de los años que al predio original se le fueron anexando terrenos donados por vecinos y otros comprados por el propio municipio, llegando a la totalidad de 44 hectáreas en la actualidad. Contando con los terrenos, el desafío fue poder construir en él un gran parque jardín. En esto, una pieza clave fue el intendente de Paraná, Francisco Bertozzi. Fue él quien ordenó la búsqueda de quien daría la impronta y las características para semejante desafío. Por esos años existía un hombre que se había destacado por su obra paisajística. Se trataba del arquitecto Carlos Thais. Thais había nacido en París, pero se había radicado en nuestro país y nacionalizado argentino. Fue un arquitecto naturalista, paisajista, urbanista, escritor y periodista para medios de Francia. Ocupó el cargo de director de paseos de la ciudad de Buenos Aires en el año 1891 hasta 1920. Entre sus obras más destacadas están los bosques de Palermo, las plazas del Congreso y el Botánico de Buenos Aires. Una de las características que tuvo el arquitecto que diseñó este parque junto con el jardinero y todo lo que es el paisajismo que tiene este Parque Urquiza es las escalinatas y lugares para poder caminar. Esta es una de las características fundamentales y que hace una pieza única a este Parque Urquiza. Fíjense ustedes, por ejemplo, este espacio que está lleno de escaleras y lugares para transitar y además va conformando la figura humana. Esto fue casi una pieza única porque aprovechando una de las cascadas naturales que tiene el Parque Urquiza, se fue conformando la figura humana. Allí se puede ver la tráquea, finalmente el corazón y luego riñones y el resto de los órganos internos del cuerpo humano. Se dio esta licencia para jugar un poco con la naturaleza y a la vez graficar el cuerpo humano. Esta es una de las piezas que tiene el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná. El Parque Urquiza no es solo un diseño arquitectónico, su mayor atractivo, además de la vista al río, es su gran forestación. La misma estuvo a cargo del jardinero Julio Camugae. Fue este jardinero que realizó una selección arbórea como álamo plateado, laureles de jardín, ciprés calvo, lapacho rosado, jacarandá, palo borracho, chañar, aromo, aguarabay, encina, ceibo, sauce, cedro, paraíso, tipa y pino. Fueron 3 los intendentes claves para propiciar y estimular la realización de este parque.
Jaime Baucis, Francisco Bertozzi y Enrique Verdú. Por otra parte, el intendente Pedro Martínez también fue responsable de gran parte de las obras artísticas que cuenta este espacio público. El parque está dividido en 3 niveles: Costanera Alta, Costanera Media y Costanera Baja, conectados por numerosas escaleras, senderos y calles por las cuales uno puede subir o bajar las barrancas por entre la vegetación. La costa es recorrida por la avenida Costanera Laurencena, desde el Puerto Nuevo hasta la histórica Bajada de los Vascos. En la Costanera Baja se encuentra la Costanera, que oficia como un balcón al río, y los espacios verdes, la ladera de la barranca, pensados como un lugar de esparcimiento y disfrute. En la Costanera Media está el anfiteatro Héctor Santangelo, escenario pensado y destinado para las actividades culturales. Y sobre la cima está la Costanera Alta, una pieza fundamental como mirador al río. En él se encuentra el Rosedal, un ambiente particular donde se mezcla la naturaleza con el arte. En el Rosedal, ubicado en la zona alta del Parque Urquiza, se puede notar con mucha claridad el trabajo realizado por el paisajista que diseñó toda esta estructura y todo lo que ha sido el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná, árboles, las rosas en este sector y otras plantas y otras flores. Pero vamos a centrarnos ahora en la Venus saliendo del baño. Esta pieza que también es icónica y que es una postal de la ciudad de Paraná, porque tiene una historia muy particular y tiene que ver con lo policial. La obra originaria fue robada, luego se pensó que se había encontrado esta obra robada y se trajo una pieza que en realidad no era la originaria. Hubo un gran escándalo con eso y luego termina siendo repuesta la obra a través de una artista plástica, escultora muy importante de la ciudad de Paraná. Comenzamos a conocer la historia del robo de la Venus saliendo del baño. La tradicional figura de mármol de Carrara que se emplazaba en el centro del Rosedal en el Parque Urquiza fue secuestrada furtivamente. La obra, donada por Pedro Martínez a la ciudad, era una notable réplica de la esculpida por Antonio Cánova, de un incalculable valor histórico y artístico. La Venus saliendo del baño fue buscada y aparentemente hallada en una casa de antigüedades en Buenos Aires en enero del año 1990, recuperada y traída a Paraná. Luego se habría establecido que no era la misma a la hurtada y entonces fue devuelta. Años más tarde se instaló una copia en el año 1998 que hizo olvidar el triste robo. Actualmente, la Venus salida del baño es la obra artística de la escultora paranaense Amanda Mayor. El monumento Urquiza sin dudas es una de las piezas claves y fundamentales de este Parque Urquiza por las características y porque además fue el homenaje que se realizó justamente a este prócer entrerriano. Como podemos ver aquí, se trata de una obra en mármol y bronce con unos 17 metros de altura. Fue llegando de a poco por partes hasta que finalmente fue ensamblado. El autor de esta obra, un artista español que murió y tuvo que ser reemplazado por otro más hasta que finalmente concluyó. Esta es una de las grandes obras y de los monumentos más importantes que tiene el Parque Urquiza en la ciudad de Paraná. El monumento al general Urquiza al final de calle Alameda de la Federación, realizado por Agustín Querol y Mariano Benjuire. Se trata de una obra de mármol y bronce de gran basamento, de 4 caras que testimonian la vida pública del general Justo José de Urquiza. La piedra fundamental del monumento se colocó el 18 de octubre de 1901 en conmemoración al natalicio del prócer entrerriano. El artista español Agustín Querol fue contratado por 500.000 francos. La terminación de su obra estuvo a cargo de otro español, Benjuire y Gil, el encargado de terminar el monumento tras la muerte de Querol. El monumento mide 17 metros de altura, llegó a Paraná en 88 partes diferentes el 22 de febrero de 1910. Un decreto de la Gobernación de Entre Ríos del 1 de julio de 1920 dispuso la inauguración del monumento, que fue el 11 de noviembre de 1920 en el aniversario de la firma del Pacto Unión Nacional. Sin embargo, hay otras obras también importantes dentro del parque. El puente Francisco Martínez Segovia, llamado Puente de los Suspiros, una obra de Santo Domínguez y de Enguria, construido en la Costanera Alta. El Yaguareté, obra de Emilio Cerniguet, donado por el doctor Leopoldo Melo.
el yacaré hecho en bronce fundido por Casa Anselmo Bonel y compañía. La danza de la flecha en la rotonda de Avenida Alameda de la Federación y Bertozzi, obra del escultor Luis Perlotti. Es una figura indígena de 2 metros de alto fundida en bronce, donada por el doctor Pedro Martínez y emplazada en el año 1933. Columna del Libertador, erigida en la zona del Rosedal, es una obra de Osvaldo Rapetti. En la base se encuentran los escudos de Argentina, Chile y Perú, y en la parte superior un cóndor, emprendiendo vuelo, hecho por el escultor paranaense Conrado Noli. Fue construida en el año 1950 durante la gobernación de Héctor Maya e inaugurada en 1951 por orden del gobernador Ramón Alvariño. Hoy conocimos en Crónica de un Dron Parque Urquiza, 44 hectáreas de un espacio verde con la singularidad de tener toda una estructura monumental y cultural muy importante para la ciudadanía. Un pulmón verde, pero además toda la característica del acervo cultural que tiene este espacio público. Gracias a 3 intendentes que tuvieron esa visión para dar a la ciudad este parque con características particulares y únicas. También estos terrenos que pertenecían a Urquiza y que su viuda decide donarlo a la ciudad. Sin dudas, un espacio verde, cultural, un área protegida de mucho valor para los paranaenses, para los entrerrianos y para cada uno de los turistas que llegan hasta aquí.